Buenos días, chicos, chicas. En la materia de análisis instrumental y certificación normativa, nosotros ya en la primera clase, cuando nos conocimos, hablamos un poco cómo iba a ser la materia y uno de los temas que les hablé era higiene y seguridad en el trabajo, donde habíamos, en principio, la planificación charlada eran 2 clases teóricas breves para que luego ustedes pudiesen realizar un trabajo práctico. Teniendo en cuenta las situaciones que estamos pasando y que van a estar al menos 15 días sin concurrir al colegio, modifiqué un poco el trabajo práctico y les doy este pequeño video donde explico la primera parte del trabajo y luego les doy otro video más donde les explico la segunda parte del trabajo. Quiero que sepan que no es el mismo trabajo que pensaban hacer en un principio, pero sí fue modificado como para que ustedes puedan entender un tema un poco mejor y sin necesidad de clases. Entonces, en principio vamos a reemplazar esas 2 clases que estaban estipuladas para higiene y seguridad del trabajo por 2 pequeños trabajos y clases online. Pueden consultarme a través de la plataforma o de mi mail cuando se los envíe sin ningún problema cualquier tipo de duda que tengan respecto al trabajo o al tema. En la primera parte del trabajo es la introducción a riesgos asociados a la industria química o a laboratorios químicos para su prevención, riesgos químicos. Nosotros nos vamos a enfocar en los laboratorios químicos. ¿Qué es lo que van a tener que usar ustedes? A cada alumno, a cada alumna le voy a adjudicar un análisis, o sea, les va a llegar una metodología, un análisis, algo que vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen que hacer en un laboratorio como si fuese el trabajo de ustedes, donde alguien los manda a realizar un ensayo. Pero antes de empezar ese ensayo, como analistas, lo que tienen que hacer como técnicos químicos es analizar las hojas de seguridad y todos los rótulos de todos los compuestos orgánicos, los ácidos y las bases que ustedes van a utilizar para saber cuáles son los riesgos a los que ustedes van a estar expuestos y cómo protegerse. Entonces, ustedes van a tener que buscar online, si no pueden, me escriben y vemos cómo podemos hacer para darles las páginas web donde pueden encontrar esas hojas de seguridad. No les voy a dar yo las hojas. Una vez que ustedes puedan leer las hojas de seguridad y el rótulo de las sustancias químicas con las que van a trabajar, van a tener que realizar 4 puntos. Van a tener que explicar cuáles son las vías de exposición tóxica de cada uno de los compuestos con los que ustedes van a laburar. Van a pensar todos los elementos de protección personal, ahora charlamos un poco qué es eso, que van a tener que utilizar en cada etapa del ensayo químico del laboratorio que necesitan para protegerse de esos riesgos tóxicos. Van a describir cómo actuarían en caso de que ocurra un derrame, es decir, se les caiga sobre la mesada alguno de los compuestos con los que tienen que trabajar. Y por último van a pensar que una vez que ustedes han finalizado el trabajo, les queda remanente de todos los compuestos con los que trabajan y eso obviamente no puede ir a una pileta. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se desecha en un bidón. Ese bidón tiene que tener ciertas descripciones porque cualquier persona que viene luego necesita saber cuáles son los riesgos que tiene ese bidón, qué tiene ese bidón. Por lo tanto, ustedes lo que van a tener que escribir es decidir qué pictogramas del sistema SGA, solamente de ese, ahora charlamos un poquito, utilizarían para alertar a quienes no saben el contenido de cada bidón de la exposición o del riesgo químico que tiene. Para explicar brevemente un rato, cuando hablamos de riesgos químicos tenemos que pensar siempre en rotulado de sustancias químicas, las fichas de seguridad, cuáles son los equipos de laboratorio con los que cuento, cuál es la toxicidad de cada una de las sustancias que uso y su vía de exposición y por ende cuáles son los elementos de protección personal que yo requiero utilizar para realizar el trabajo. Y vamos de vuelta a explicar cada uno de estos para que ustedes puedan ir entendiendo y realizar el trabajo. Cuando hablamos de rótulos, no es ni más ni menos que las etiquetas que ustedes encuentran en el envase. Esta diapositiva lo que les explica un poquito es qué información se encuentran en estos tipos de rótulos. Ya los conoce, ustedes están trabajando, pero es importante que ustedes sepan qué tipo de información. Lo que vemos ahí en naranja es uno de los pictogramas, es un sistema, no es el sistema SGA, pero es uno de los sistemas. Las hojas de seguridad, dije que conjuntamente con los rótulos van a tener que buscar las hojas de seguridad.
Estas hojas son datos, fichas que vienen cuando uno compra un reactivo. Son este tipo de hoja de seguridad o fichas de datos de seguridad que los dan los proveedores y se puede encontrar en internet, que son todos los datos en cuanto a los peligros que tienen el reactivo con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces ustedes, antes de empezar a hacer el trabajo, lo más importante que tienen que hacer es encontrar estas fichas de seguridad y leerlas de manera completa para saber con qué están trabajando. Y en base a eso, luego van a poder pensar un poquito y entender los rótulos, los elementos de protección personal, las vías de exposición. Cuando digo rótulos, estamos hablando de que siempre hay dibujos que a ustedes les están demostrando algún tipo de peligro. Estos dibujos pueden estar realizados según rótulo de la National Fire Protection Association de los Estados Unidos, clasificación de materiales peligrosos según SGA, que es el que ustedes tienen que aplicar, según la Comunidad Europea o la clasificación ONU. Son 4 clasificaciones distintas, de épocas distintas, pero que aún siguen en vigencia. La diapositiva les explica cada uno de estos rótulos, FPA, los pictogramas del SGA, la clasificación ONU y de la Comunidad Europea. Y además le voy a estar dando un poco de material extra por si alguien necesita comprender un poco más. Y obviamente online se encuentra este tipo de información muy fácilmente. Por otro lado, habíamos dicho que uno de los puntos que iban a tener que pensar eran las vías de exposición. Cuando hablamos de vías de exposición es cómo nuestro cuerpo está expuesto a los riesgos químicos. Vías respiratorias, vía dérmica, vía digestiva, vía parenteral. Todos estos tipos de vías de ingreso están siempre informadas en la ficha de seguridad, por lo tanto no van a tener que hacer más que leer la ficha de seguridad y ser capaces de extraer esa información desde esa ficha u hoja de seguridad. Cuando hablamos de los elementos de protección personal es cuáles son todas las cosas que ustedes van a tener que tener para protegerse a sí mismos. Guantes, antiparras, máscaras o mascarillas de algún tipo, zapato, vestimenta, muchas veces guardapolvo. Todo eso es lo que nosotros llamamos elementos de protección personal. También les voy a adjuntar material un poco más extenso porque si alguien necesita comprender un poco más, algo no les queda del todo claro, pueden acceder a esa información fácilmente. El archivo que les voy a enviar, este archivo es un poco más pequeño, simplemente para poder explicarles mejor a ustedes qué es lo que tenían que hacer. Les explico un poco los elementos de protección personal, faciales y de manos. Faciales, los respiradores libre de mantenimiento y para qué sirven, las semimáscaras y para qué sirven, todos los diferentes tipos de guantes con un buen gráfico que define según el tipo de guante, según el material, de qué compuestos me protegen. No es lo mismo si yo tengo que trabajar con ácido sulfúrico que con acetona, no me va a servir el mismo guante, por lo tanto ustedes van a tener que pensar en cada etapa del ensayo qué guantes se tienen que poner para proteger sus manos ante un eventual derrame en sus manos del compuesto con el que van a estar trabajando. Les envío esta diapositiva con mis audios, les envío la diapositiva original y una segunda diapositiva donde explico la siguiente parte del trabajo y además todo lo que es información extra para que ustedes puedan realizar el trabajo. Espero, chicos, chicas, que no tengan ningún problema, pero no duden en consultarme y enviarme cualquier duda que tengan. El objetivo es poder ir avanzando sobre la materia aún bajo las circunstancias que estamos teniendo, ¿sí? Saludos para todos y todas.